Gracias a usted por la sintonía que mantiene hacia TN23, este sistema de noticias único y novedoso en su formato en Guatemala y en Centroamérica. Estamos, siempre se lo repetimos, es importante que usted también lo tenga muy en cuenta, canal 23, frecuencia abierta. Más de 600 empresas de cable en todo el país retransmiten nuestra señal y en internet chapintv.com. Ahora también le agradezco seguir en sintonía en este programa, El Rostro de la Noticia, 30 minutos para el análisis de temas importantes. Y como siempre, pues le tenemos lo más importante para usted en este momento, a las puertas de la Semana Santa. Hay muchas recomendaciones que seguir, tanto si usted viaja como si se queda en casa o si acude al centro histórico a ver las tradicionales procesiones. Hay muchos consejos que usted debe conocer sobre este verano, esta Semana Santa 2016. Y lo hacemos con nuestro invitado de hoy, es el ingeniero Ernesto Vázquez, jefe de respuesta de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Aquí estamos pues para poder resolver algunas dudas y poder guiar un poquito la situación de las personas en esta Semana Mayor que puedan viajar o participar en ese tipo de eventos. Gracias. La Semana Santa pues en marzo, pero ¿desde cuándo empiezan ustedes a prepararse con programas y proyectos tendientes a brindar cierta seguridad en esta Semana Santa? Bueno, realmente el SINAPRES, que es el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, se comienza a trabajar desde finales de año. Ya desde ahí estamos en las coordinaciones internas, luego ya en enero comenzamos con la convocatoria para los distintos enlaces. Varias instituciones, los delegados trabajan en los departamentos a su nivel con las coordinadoras municipales y departamentales, gestionando los recursos necesarios para todos estos campamentos y para que, bueno, ya en la Semana Mayor puedan entrar a funcionar sin ningún atraso, sin ningún tropiezo, ¿verdad? ¿Cuáles son las entidades que ustedes involucran en este sistema? Bueno, en esta ocasión, bueno, siempre son varias, ¿verdad? A veces hay personas que se involucran, a veces salen nuevas instituciones que quieren participar. Por ejemplo, este año pues tenemos la participación del INGUAT. Este año son 15 instituciones las que tenemos participando con nosotros. Entre ellas pues tenemos lo que es el INGUAT, PNC, con el Ministerio de Gobernación, el Departamento de Tránsito de PNC, los cuerpos de socorro, están bomberos municipales, voluntarios, Azombón, Cruz Roja Guatemalteca también está apoyándonos, la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones también nos apoya bastante en ese sentido, y también las asociaciones de radioaficionados, ellos están trabajando en conjunto con nosotros, y bueno, municipalidades que siempre apoyan tanto con el recurso como en las coordinaciones que se hacen en los distintos niveles para los campamentos. Aparte de eso, las instituciones parte del sistema también trabajan a nivel nacional. No quiere decir que solo el trabajo sea en los campamentos, sino que por ejemplo el Ministerio de Salud o el ICS, que también apoyan en algunos campamentos, ellos sí en su trabajo desde los hospitales y desde cualquier situación que puedan hacerlo. Al igual que bomberos, sí siempre van a estar desde sus comandancias ahí siempre trabajando, ¿verdad? Gracias. ¿Desde cuándo existe este sistema, el SINAPRES? ¿Y cuáles son las entidades entonces que se han ido sumando? ¿O cuál ha sido la participación de ellas? ¿O si recuerdan algunas de las primeras ediciones de SINAPRES? Prácticamente no han cambiado mucho, no han cambiado mucho. Este año pues tenemos una participación más activa de Cruz Roja, del INGUAT, como te repito. De ahí los demás pues han venido apoyándonos año con año. El ICS no ha fallado en esa situación. Desde el primer SINAPRES se realizó en el año 2000. Ya serían 16 años de que estamos trabajando en estas. Realmente es una labor de coordinación interinstitucional. CONRED es una coordinadora nacional. Nosotros somos la Secretaría Ejecutiva. No es de que a veces se piensa que CONRED viene y tiene la facultad de mando sobre otras instituciones, y no es así. Nosotros lo que hacemos es nada más facilitar la comunicación entre instituciones para poder generar este tipo de actividades. ¿Qué busca el SINAPRES en sí? El SINAPRES surge como de la necesidad de atender ciertas situaciones. Comento, nosotros el Plan Nacional de Respuesta contempla 5 amenazas que son las que nos afectan en territorio nacional. Entre ellos tenemos hidrometeorológicas, tenemos geológicas, socioorganizativas, químicas y sanitarias. Lo que son eventos como la Semana Santa, que hay afluencia de personas masiva hacia ciertos lugares, o por eventos como procesiones, o hay eventos como conciertos que atraen demasiadas personas, entonces eso se convierte hasta cierto punto en un factor de riesgo.
Entonces, para atender todas esas situaciones es que surge la idea de prevenir para evitar situaciones mayores después. De hecho, los campamentos son una coordinación que se hace para poder atender y mitigar cosas que les pasen, accidentes o inclusive un desperfecto mecánico o personas perdidas por falta de información, pero también se lanza la campaña de prevención con algunas más que todo consejos que se dan a la población para si va a viajar en esta Semana Santa. ¿Qué nos puede comentar respecto a la cultura de prevención que tiene el guatemalteco, el ciudadano, o si no la tiene, por el contrario? Pues sería muy arriesgado hablar sobre una cultura de riesgo muy formada. Sin embargo, bueno, esa es una concepción desde el punto de vista de trabajo o algo personal, pero se ha ido avanzando mucho a lo largo de los años. Bueno, desde la situación de que cambia de CONE a CONRED en el 96, ya se empieza a tener una cultura de riesgo, en el sentido de que ya no se piensa solo en la respuesta para atender eventos como terremotos o algo así, sino que se piensa en una prevención, atacar el riesgo y poder evitar que esos daños sean mayores, ¿verdad? Y hay muchas personas y muchas instituciones. De hecho, desde mi área de trabajo yo veo mucho lo que son planes empresariales de respuesta, institucionales de respuesta, planes escolares de respuesta. Día a día son muchas más las personas que se preocupan por este tema, que se preocupan por tener todos sus procedimientos para poder activarse a la hora de una emergencia o desastre, o que también tienen sus planes de evacuación y todos los procedimientos y rutas para poder realizar una evacuación a la hora de un siniestro sin tener pérdidas humanas, o por lo menos eso es lo que intentamos a través de toda esta cultura, ¿verdad? ¿Cree usted que desde la escuela y el colegio se está inculcando en este momento a los menores esta cultura de prevención? Bueno, con lo que yo tengo experiencia en lo que es el sistema educativo, sí hay mucho. El Ministerio de Educación está exigiendo que realice los distintos institutos y escuelas su plan de respuesta, plan escolar de respuesta, a través del cual también generan un plan de evacuación y todos los procedimientos para poder proteger a todos los niños o estudiantes en caso de un desastre. Ahora, instituciones privadas que aunque tal vez no tienen esa exigencia, también hay muchos que se están preocupando por tener esa situación, ¿verdad? Aunque ahorita en Semana Santa pues ya los niños se van a otro lado y ellos se quedan un poquito más despreocupados. Pero sí, la cultura de riesgo está creciendo un poquito aquí en Guatemala. Gracias. Volviendo al tema de SINAPRESE, que de hecho tenemos en este momento tomas en pantalla de lo que se ha hecho en los años anteriores, pero ¿cuántas personas creen que van a estar involucradas en este 2016 en el sistema? Un estimado del sistema trabajando en campamentos como tal. Tendríamos alrededor de unas 1.500 personas en todo lo que es la Semana Santa trabajando por distintos campamentos. Hay campamentos como el puerto de San José que hasta 300 personas tienen en un día porque cubren un área bastante grande, y otros campamentos pues que tienen 30 personas por día de las distintas instituciones. Siempre los administradores, que son el Ministerio de la Defensa a través de la Unidad Humanitaria de Rescate y PNC, los que administran estos campamentos. De hecho, estamos viendo entonces un campamento, me imagino como los muchos que ustedes instalan. ¿Qué encuentra el ciudadano ahí? ¿Qué es lo que vemos en las tomas, por ejemplo? Bueno, en un campamento se encuentran distintos tipos de atención. Está la atención en salud. Ahí encontramos paramédicos, encontramos bomberos, encontramos también ambulancias, que si es algo no muy grave, se puede atender en el campamento, cualquier situación de salud. De no poder en el campamento y rebasar su capacidad de respuesta, entonces hay una ambulancia que los traslada al centro de atención más cercano. Por otro lado, también tenemos servicios de información para turistas, guatemaltecos, centroamericanos, europeos, estadounidenses. Se les da información vial, se les da información sobre hoteles. El INGUAT también apoya en estas situaciones. Y el servicio mecánico, ¿verdad?, que también pueden llegar. Tenemos electromecánicos y mecánicos en todos los campamentos, y la mayor parte de campamentos también cuentan con grúa. Se dio una situación el año pasado
que había unas personas que se quedaron varadas a medio camino, a mitad de la noche. Con toda solvencia pueden marcar las personas que son audiencias de este programa el 1566, que es el número de emergencias de Conred. Allá el Centro de Transmisiones de Emergencia le toman el reporte, se comunican al campamento y ya se realizan todas las coordinaciones. Ahí se les hizo incluso un enlace telefónico para poder ubicarlos en dónde estaban, porque no sabían ni en dónde estaban ellos. Se peinó el área y se les logró encontrar. Luego, por medio de grúa, se les trajo al campamento, se les buscó dónde hospedarse. El vehículo sí se tuvo que quedar en el campamento por lo menos durante la noche, y al día siguiente pues ya llegó otro mecánico de ellos también para poderlo levantar, porque sí era bastante grave el daño al vehículo. Gracias, ingeniero. Vamos a remarcar mucho estos teléfonos o números de contacto en el siguiente bloque para que nos quede pues muy claro a los ciudadanos que pensemos en estar viajando. Por el momento vamos a la pausa. Volvemos de inmediato aquí en TN23. Continuamos aquí en TN23 y aquí en el rostro de la noticia, hablando entonces ya preparándonos para Semana Santa sobre el Sistema Nacional de Prevención durante la Semana Santa. Hay muchos consejos y también muchos datos que usted debe saber, ubicaciones, números de contacto, por si usted tiene alguna emergencia en el camino, pues sepa que ahí estarán listos los integrantes de SINAPRESE. Por eso estamos hablando hoy con nuestro invitado, el ingeniero Ernesto Vázquez, jefe de respuesta de la Conred, que nos hablaba de un caso antes de ir a corte respecto a personas que se quedaron a mitad de la noche, en la mitad de la nada en alguna carretera y los contactaron a ustedes. Pero ¿cuál es el horario de servicio de estos campamentos? Los campamentos podemos empezar con la activación del plan, ¿verdad? Este plan se activa a las 0 horas del día viernes, es decir, a la medianoche de hoy, se activa el plan declarando alerta amarilla institucional, que esto abarca pues todo el sistema Conred y las instituciones que forman parte también del Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa. El día domingo a las 10 de la mañana se hace la inauguración de los campamentos como tales. Esto va a ser en el puerto de San José a las 10 de la mañana. También el público está invitado también por si quiere ir a la inauguración. Y a partir de ahí, hasta el lunes 28 a las 10 de la mañana, estos campamentos funcionan las 24 horas del día. A través de instituciones que nos apoyan en ese sentido, PNC y Ejército, está las 24 horas del día en estos campamentos. El campamento en sí pues cuenta con baños, una carpa militar para que puedan pernoctar también las personas, y otras instituciones que por su horario de trabajo atienden de 8 a 4 también están en ese horario dentro del campamento, pero siempre en la noche se quedan parados o cualquier cosa, las 24 horas del día se mantiene la atención. Las entidades diversas que lo conforman, pues cada una tiene su propio número de teléfono, los bomberos, la policía, la Cruz Roja, Provial y todos, pero en este caso, ¿ustedes prefieren centralizarlo? ¿Hay algún número de teléfono central al cual puede llamar al ciudadano? Cómo no, está el número de emergencia de Conred, que sería el 1566, a través de ahí se coordina todos los campamentos. Pueden llamar también a los números de bomberos, ¿verdad? 123, 122, a PNC también, 110, y también pueden marcar el PBX de Conred, que es el 23240800, la extensión 0. Ahí les atiende el radiooperador y él toma el reporte, se mete una bitácora e inmediatamente se está coordinando con los campamentos, con los encargados, los administradores de campamentos, o a través de nuestros delegados también para que hagan el acercamiento ahí con los administradores. Gracias. Podemos hablar ahora sobre las ubicaciones de los campamentos, el número y ubicaciones de estos campamentos para el 2016. ¿Cómo no? Bueno, nosotros tenemos para este 2016, gracias a la colaboración de las distintas autoridades municipales y departamentales también, todo el sistema, cooperantes de la iniciativa privada que también nos apoyan con recursos y los enlaces interinstitucionales, nosotros tenemos 10 campamentos para este año y 2 puestos de monitoreo. Los campamentos sería, el primero se encuentra en San Lucas, Zacatepeques, es el campamento de San Lucas. Ahí pues también se da la atención. Luego tenemos el del puerto de San José, que es uno de los más grandes y que han tenido bastante atención. Ahí hay que tener mucho cuidado, ahí está el mapa, cabal. Todos estos campamentos pues se da la atención. En el puerto de San José el año pasado se perdieron
20 niños en un día. ¿Ah, sí? 20 niños en un día, a Dios gracias, pues las personas del campamento, que ahí son hasta 300 personas las que conforman el estado de fuerza, peinaron el área y lograron encontrar a todos y llevarlo nuevamente con sus padres. La recomendación es, ¿verdad?, que siempre que salgamos con los niños y más en estas situaciones de afluencia masiva de personas, pues les coloquemos un gafete con número de teléfono, identificación, para que cualquier persona que los encuentre o alguien de parte del sistema sepa dónde comunicarse. Luego tenemos el campamento de los encuentros. Este se encuentra en el kilómetro 176 de la ruta CA1 Occidente, en Sololá, Sololá. También en el área de Retaluleu está el campamento El Zarco. Este se encuentra en el 178, ruta CA2 Occidente. Este está en el municipio de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu. El número 5 es el campamento Las Delicias. Este está en el kilómetro 292 de la ruta CA2 también, en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. El campamento Los Esclavos en el 65, ruta al Salvador, yendo para Oriente, en Cuilapa, Santa Rosa. Tenemos el campamento El Garrobo. Ese se encuentra en la ruta CA2 Oriente también, en Pasaco, Jutiapa. Tenemos el campamento Río Hondo. Este está en el 135, ruta norte, yendo por Río Hondo, Zacapa. El campamento La Ruidosa en el kilómetro 244. Este está en Morales y Zabal. El Remate, que este se encuentra en el kilómetro 30, yendo de Flores para Tikal, en Flores Petén. Y los dos puestos de monitoreo, que la diferencia, decía por ahí, la diferencia es más que todo que aquí no contamos con servicio de grúa, a diferencia de los campamentos, pero el puesto de monitoreo de Palín, que en el kilómetro 38.5 de la carretera al sur, y el puesto de monitoreo El Tejar, en el 48, en el Tejar Chimaltenango. A través de estos 12 puntos, pues nosotros tratamos de brindar la mejor atención a la población. Digo nosotros, todo el sistema, ¿verdad? Todo el sistema, no solo la Secretaría Ejecutiva de Conred, sino, y hago extensivo el agradecimiento para las instituciones que conforman el SINAPRESA y que nos están apoyando, así como los distintos cooperantes. Por lo que usted ha dicho, pues los que tienen mucho mayor trabajo son los que están en el camino al puerto, a las playas de Guatemala, y nos dio a conocer este caso de 20 niños perdidos en un solo día. Pero ¿qué más han visto ustedes por parte del comportamiento de los guatemaltecos en estos puestos en Semanas Santas pasadas? Bueno, se da la atención en muchas situaciones, ¿verdad? Atenciones mecánicas, un promedio de 3 por día tienen los campamentos. Por eso la sugerencia que antes de salir de casa revisemos bien el vehículo, mandémoslo a servicio, revisemos bien el agua, que no tenga desperfectos de este tipo, porque podemos irnos a quedar varados por ahí y ahí se complica la cosa. Pues más que todo también accidentes. Se han visto accidentes bastante lamentables. Incluso el año pasado tuvimos 2 fallecidos en la atención de los campamentos, y esto es también a causa de las bebidas alcohólicas, el exceso en las bebidas alcohólicas, y más que todo la recomendación es, si beben, pues como dicen por ahí, no conduzca. Es lamentable que una situación que es de paseo, para muchas personas pues también una situación religiosa, se convierta de repente en algo lamentable por el abuso del alcohol. Entonces en eso sí tenemos que estar bien conscientes que también hay personas en casa que nos esperan a todos, y cuidémonos bastante. Y también el exceso de velocidad en las carreteras. En estos días hay que tener mucho cuidado con esa situación. El transporte público, el transporte pesado, pues a partir del miércoles también se disminuye la circulación. Sin embargo, hay situaciones como rebasar en curva que provocan accidentes. Esas son las atenciones. Hecho en el campamento Las Lisas hará unos años. Nosotros salimos a hacer monitoreos, ¿verdad? Ahí presentes cuando llega una persona con un taxi pitando, sacando la mano a una señora cuando se va a ver, estaba lleno de sangre y llevaba una niña en brazos aquí, convulsionando. Otro niño atrás gritando, mi papá, el papá ya no iba. Inmediatamente se coordinaron la ambulancia, se les llevaron a los 3. Y había sido, eso fue en Las Lisas. Ahora no tenemos este año el campamento ahí también, pero distintas coordinaciones. Se cambió para Los Esclavos y para El Garrobo. Pero había sido un accidente en las vueltas de Moyuta, por una persona que venía rebasando en curva también.
Entonces esas son las situaciones que tratamos de evitar y si salimos, pues con todas las precauciones del caso, ¿verdad? Gracias. Hablando de precauciones, me imagino que ustedes también van a distribuir cierto material impreso en el cual dan algunos consejos. ¿Qué nos puede comentar respecto a estas figuras que vemos acá? ¿Cómo no? Abordamos varios temas, desde si salimos de casa, si viajamos, por ejemplo, bueno, ahí tenemos en pantalla lo que son las embarcaciones. Ahí lo que nos dice es que llevemos suficiente combustible, que usemos nuestro chaleco salvavidas, que evitemos sobrecargar las embarcaciones también, respetemos las áreas de las personas de áreas de playa donde nadan y que no viajemos de noche, porque de noche también las aguas como que se vuelven distintas y también hay embarcaciones que se pueden perder. Hemos tenido esas situaciones en Izabal el año pasado, de hecho, se perdieron 2 embarcaciones de pesqueros y bueno, sí se les encontró, pero 2 días después. Entonces sí es muy, muy delicado. Del otro lado pues tenemos las playas o balnearios. También las recomendaciones son guardar el tiempo prudente después de comer, no ingerir bebidas alcohólicas si nos vamos a bañar. Máxime si vamos a playas públicas o en el mar, es muy caudaloso y entrar a bañarnos en estado de ebriedad podría también traernos consecuencias negativas en ese sentido. De ahí pues también abordamos lo que son las recomendaciones al salir de casa. Recomendaciones que también son parte del sistema. PNC nos apoya también en esas situaciones, que siempre dejemos un número telefónico para poder localizarnos. La casa la debemos dejar, por ejemplo, bien recomendada con un vecino de confianza. Bajar el switch de la corriente eléctrica, los flipones tienen que quedarse abajo. El cilindro de gas también hay que desconectarlo, ¿verdad? Porque son situaciones que no estamos en casa y pueden generar una emergencia. Nunca, ahorita que con las redes sociales pues se dan muchas situaciones, no tenemos que estar publicando que vamos a pasear, que vamos a ir toda la familia. Lo que hacemos es darle una invitación también a la delincuencia para que pueda ingresar a nuestra vivienda y no encontramos de repente de regreso las cosas. También tenemos lo que sí es en viaje en autobús. Los autobuses también son un medio de transporte muy común, pero no subirnos a los autobuses sobrecargados, esto es demasiado peligroso. Si lleva niños, igual hay que tomarlos bien de la mano y lo que decíamos, ¿verdad? De identificarlos bien con un gafete, número telefónico, para que nos puedan localizar si en caso se extravía. Y al abordar o descender, pues hay que esperar que el bus se detenga. También hay situaciones de accidentes que se dan, tal vez son a menor escala, pero también podemos evitarlos. Y lo mismo del vehículo, ¿verdad? Que siempre el cinturón de seguridad, no rebasar en curva, que los niños no estén sacando cabeza o brazos por las ventanas, el no conducir en estado de ebriedad, llevar suficiente combustible y si lo llevamos que sea únicamente en recipientes adecuados, ¿verdad? No solo es llenar unas botellas cualquiera de combustible porque eso puede crearnos un gran riesgo a la hora de viajar. Recordemos que viajamos con la familia y revisar bien el automóvil, ¿verdad? Mandarlo a servicio para evitar algún problema en el camino. Aparte de que nos podemos quedar varados, puede ser una situación de frenos que genere un accidente. Gracias. Tenemos un minuto para concluir las consideraciones finales y muy importante otra vez los números de contacto. Bueno, pues las recomendaciones son hacer caso con todas las situaciones a las instituciones, con responsabilidad, guiarnos en esta Semana Santa. Si paseamos, pues tener un buen viaje y atendiendo todas estas situaciones. Y les recuerdo siempre al 1566, es el número de emergencia de Conred, cualquier situación, o al PBX 2324-0800, extensión 0, para poder hacer cualquier reporte. Si estamos cerca de los campamentos, con mucho gusto se coordina, y si no, también se coordina con todo el sistema. Gracias. De hecho, aparecían en el cintillo los números de contacto. A usted, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros y darnos a conocer entonces estos consejos importantes que debemos seguir todos en caso vayamos a viajar, y si no, pues también los hay para quienes se quedan viendo cortejos procesionales en su municipio y en el centro del país. Ahora agradezco su preferencia, lo invito a quedarse aquí en TN23, vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho en este canal. Con permiso.